lo que yo creo que Dios puso en mi corazón para transmitirle. Que yo esté en este lugar y que pueda transmitir algo no es porque esta persona que está acá sepa más que los demás, sino porque en la misericordia de Dios ha escogido a unos para transmitir un mensaje, para transmitir algo. Y lo más importante es que esto sea realmente lo que Dios quiere que se hable y no lo que uno en sus emociones piensa que tiene que hablar. Hablar lo que Dios manda y no lo que uno piensa o cree. Y yo una vez más le doy gracias a Dios porque así como cantamos hace unos minutitos, si no fuera por su amor incondicional yo no pudiera estar aquí. Si no fuera por su amor, mis capacidades no son las que me mantienen de pie, no es mi consagración a Dios, mi conocimiento de Dios la que me mantiene pegado a Dios. No crean eso. Es Él el que se aferra a mí, es Él el que me mantiene allí, y cuando yo me quiero ir me jala más y me dice: te quedas porque te quedas, porque es por su amor, no es por mi capacidad, no es porque yo soy bueno o soy el más ungido de todos, no, es porque Dios le plació. Y cada vez que caigo Él me dice: levántate, porque contigo no me equivoqué, levántate, porque no se trata de lo que tú eres, sino de lo que yo soy y lo que puedo hacer en ti. Y la gente que me conoce y me ve, que me conoce de mi familia, mis amigos de años, que me conocen de años y me ven y dicen: no pareciera que fueras el mismo. Es que yo no soy el mismo. Mejor dicho, es que no soy yo, es Cristo. Cuando me ves hablando, predicando, no soy yo, es Cristo, porque yo no soy este. Es una nueva criatura que hay en mí. Y que eso puede hacer Dios en cualquiera de nosotros. Y que cuando yo iba a comenzar este caminar, yo decía: yo no sirvo para esto, yo no sirvo para las cosas de Dios. Y Dios me decía: no se trata de que sirvas o no, se trata de que mi gracia te transforma y te hace nuevo. Y yo en esta mañana quiero bendecir a todas esas personas que hayan alrededor de este lugar, en este sector, que de alguna manera, porque yo lo sé, y porque Dios me lo muestra de alguna manera, que lanzan maldiciones. Y yo sé que puede haber muchos escuchando de esas personas que lanzan maldiciones a esta congregación, a estos predicadores cuando escuchan, incluso que hacen oraciones para que esto se caiga, que han mandado a hacer trabajos, hechicerías y brujerías en contra de esto, diciendo: no, esos se van a ir. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y le decimos que nuestros brazos están abiertos para cuando vengan a este lugar a reconocer que Cristo es Cristo. Nuestros brazos están abiertos y nuestras oraciones son de amor, y lo que le pedimos al Señor es que toda maldición que venga se devuelva en bendición, se devuelva en gracia, para que esas personas puedan conocer también a Cristo. Y aquí están las puertas abiertas y nuestros brazos abiertos, porque todos vamos a un mismo fin, el de conocer a Cristo. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra muy hermosa que tiene mucho que ver con esa alabanza que cantamos ahorita, que sobre la parábola de la oveja perdida, que habla el Señor Jesús, lo habló y aparece en Lucas capítulo 15, y yo le puse por tema la oveja perdida, porque voy a hablar acerca de la oveja perdida, porque todos aquí algún momento fuimos o somos o seremos ovejas perdidas. Si hay una persona que entró a los caminos de Cristo y desde que entró a los caminos de Cristo nunca se ha apartado, nunca en un momento ha dejado de seguir a Cristo y ha dicho: no, ya no sigo más. Y no lo digo como que yo estoy profetizando algo, pero no, en algún momento vamos a flaquear, vamos a caer y vamos a llegar a ser una oveja perdida, porque somos seres humanos. Y eso pasa, y muchas veces pasa más de una vez. Muchas veces fuimos ovejas perdidas. Yo fui oveja perdida más de una vez, y muchas veces me encuentro como una oveja perdida. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿qué tenemos que hacer con esa oveja perdida? ¿Qué es lo cuál es nuestro deber con la oveja perdida, con esa oveja que se salió del rebaño, con aquel que venía todos los días a la iglesia, con aquel que servía a Dios con fuego, con fervor, con temblor, con ímpetu, y un día ya no está, y un día lo vemos de vuelta
revolcándose en el mismo barro de donde antes se revolcaba. ¿Qué hacer con esa oveja? Y el Señor nos deja muy claro en esta parábola, porque Él dice: ¿qué hombre de ustedes, en el capítulo 15 del verso 4, que teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esto nos deja una verdad muy clara y muy real. Por más que nosotros hoy en día estemos sirviéndole a Dios con gozo, con alegría, leyendo su palabra, viniendo los domingos a la iglesia, y queramos alegrar el corazón de papá diciendo: Señor, yo quiero alegrar tu corazón, voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar en la mañana, en la noche, quiero alegrar tu corazón, quiero alegrar, ¿qué hago? Voy a servirte, voy a barrer la iglesia, voy a hacer aquello, Déjeme decirle que no hay nada que alegre más el corazón de Dios que ir por la oveja que está perdida. Así usted se esfuerce en barrer la iglesia, en limpiar, en predicar bonito, en leer la palabra todos los días. Sí, eso alegra el corazón. Pero usted quiere hacer algo que realmente alegre el corazón de Dios. Busque la oveja que esté perdida. Dice que hay más gozo por una sola que por todas las que ya pertenecen al rebaño. Y hay una verdad muy real que dice: no pues deja las otras 99 en el desierto. Él no dijo: no dejan las 99 allí en el campo apacentadas y busca. Él no dijo: ¿acaso el hombre cuando pierde una oveja no primero va y lleva sus 99 a donde está el monte, la comodidad, para que estén bien y entonces busca? No, dijo: las deja en el desierto. En pocas palabras, el Señor está diciendo que si están en el desierto, es tan importante la que se perdió, que Él deja esas 99 allí pasando hambre, pasando frío, pasando sueño, pasando una incomodidad, porque Él necesita buscar aquella que se perdió. Y lamentablemente hoy en día vemos iglesias llenas, vemos iglesias muy repletas de personas, y se van uno, se van dos, pero como la iglesia ya está llena y como ya tenemos que... Yo y muchos pastores se enfocan en lo que tienen allí, porque lo más importante son los que vienen. Esos son los que me llenan el puesto, esos son los que me llenan el arca de las ofrendas. Que voy a estar yo perdiendo el tiempo buscando aquella que si se perdió, se perdió. Y muchas veces nosotros mismos abrimos nuestra boca para juzgar el por qué ya no vienen, el por qué ya no se congregan, qué estar haciendo, qué hizo, qué fue lo que no, ese se perdió por esto, por aquello. Y hablamos. Pero el Señor Jesús nos enseña que Él deja las 99 que ya tiene y va y busca la que se perdió hasta que se cansa y ya no la busca más. Eso es lo que dice la palabra. Él va y la busca hasta que se cansa y ya no la busca más. Él va y la busca hasta que cuando encuentre la oveja, si la oveja le da una patada, Él la deja ahí y se va. Eso no dice la palabra, ¿cierto? Él va y la busca hasta que la oveja le dice: no, es que ya yo no quiero nada con la iglesia. Entonces, ya la busqué, me dijo que no quería nada. No dice eso. Él va y la busca hasta que ve y se da cuenta que no, volvió a la discoteca, a la rumba, a la bebedera. No, yo la dejé porque ella quiso volver. Tampoco dice eso. Hasta encontrarla, la busca hasta encontrarla. ¿Cuánto tiempo lleva eso? No sabemos cuánto tiempo le puede llevar a un pastor encontrar una oveja perdida. Pero hasta que no la encuentre, no regresa con las 99. Hasta que no vuelve, no regresa con las 99. Y esas 99, si volvemos y leemos el texto, no estaban en un campo apacentando, en un río tomando agua, estaban en un desierto. ¿Qué hay en el desierto? Calor, frío, incomodidad. Si una se pierde, todos nos tenemos que incomodar. Si una se pierde, todos tenemos que pasar por un desierto. Si una se pierde,
todos no podemos estar tranquilos y seguir alabando y cantando tranquilos porque falta uno. Si tu familia se pierde un hijo, se pierde una hija, se pierde un hermano, se pierde una hermana, mañana despiertan todos felices como que si no, algún día vendrá. ¿Cierto que no? Van, ponen la denuncia, buscan la policía, la fiscalía, hasta que no encuentren a esa persona no se quedan tranquilos, nadie va a dormir tranquilo, nadie va a conciliar el sueño. Pero entonces, ¿por qué dentro de una iglesia cuando un hermano, una hermana que ya no viene, seguimos como si nada? Como si nada hubiera pasado. Yo sí voy todos los domingos a la iglesia y seguimos cantando y alabando a Dios tan tranquilamente de corazón, sabiendo que hay una oveja que está perdida. Y dice la palabra que hasta que no la encuentra, no regresa. En pocas palabras, el pastor es más de afuera que de adentro. Muchas veces pensamos que el pastor es más de adentro. Muchas veces muchos pastores piensan que son más de adentro que de adentro. Cuando ya consiguen el local donde reunirse y ya tienen la silla más o menos llena, ya cumplió su trabajo y ya se relaja. Soy pastor, tengo mi iglesia. Pero aquí nos está enseñando que el pastor se debe a los de afuera, no los de adentro. Aquí nos está enseñando que aunque tenga 99, si uno se pierde, el pastor le toca estar afuera y no adentro, buscando a la oveja. Y si tú lees más adelante, Jesús sigue diciendo, porque Él quiere enseñar ese principio bien, que quede claro, que no se le olvide. Luego Él dice, ¿o qué mujer, del verso 8 en adelante, que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Vuelve y pone otro ejemplo. Si una mujer pierde una moneda de gran valor, ¿acaso esa mujer no enciende la luz de su casa y comienza a limpiar y a barrer y no se queda tranquila hasta que no encuentre esa moneda? Hasta que no la encuentre, no descansa. Y el Señor en esta mañana nos quiere enseñar un principio verdadero, un principio fuerte, que no se trata de cantidades. No se trata de cuántas personas puedan haber dentro de una iglesia. Se trata que de las pocas que hay, cuidemos bien a las que están. Se trata de que las pocas que hay, una que no venga más, una que se aleje, una que se aparte, la busquemos a donde esté. El tiempo que sea necesario. No un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, sean los años que sean. Tengo 10 años detrás de esa ovejita, pero hasta que no vuelva a Cristo, no me detengo de seguir orando por ella, clamando por ella. Ciertamente muchas veces las personas que se alejan no quieren ya que la molesten, dicen, ay, no me hable más, no me escriba más. Y ciertamente uno tiene que respetar a la persona, pero no dejamos de orar por esa persona, no dejamos de clamar por esa persona, no dejamos cada cierto tiempo, cuando podemos, de dejarle un mensajito con una palabra de Dios. Tarde o temprano esa semilla que estamos sembrando dará su fruto. Y así es el amor de nuestro Padre. El amor de nuestro Padre no se cansa de buscarnos a donde estemos. El amor de nuestro Padre no se cansa de buscar en donde estemos escondidos hasta encontrarnos. Y si sea pasar toda una vida completa, el Señor pasa toda la vida completa buscando conquistar nuestro corazón. Por aquí, por allá, a donde vayamos hay una iglesia, a donde entremos hay un evangélico que nos comienza a predicar. En cualquier parte alguien me da una palabra, en una situación hay alguien que me dice una palabra, y en todos lados me encuentro un cristiano, y en todas partes alguien me predica. Porque Dios te está buscando, donde te escondas, a donde vayas, en donde estés. El Señor no va a dejar de buscarte hasta encontrarte y hasta que tú no encuentres a Él. En el Salmo 139, versículo 7, David dice esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David mismo sabía que no había forma de esconderse de Dios. David mismo sabía que ni la misma oscuridad te podía esconder de Dios. David, que era un hombre que cayó tantas veces, que pecó tantas veces, que cometió tantos errores, que él prácticamente llegó a pensar que no merecía ya el amor de Dios. Él mismo se dio cuenta que su amor y su espíritu lo busca y lo guía en todo lugar y en todas partes. No hay ningún lugar, no hay ningún pecado que nosotros podamos cometer que sea tan grande que Dios nos deje de amar. Dios siempre nos amará. No importa el nombre de tu error, no importa el nombre de tu pecado, Dios nunca te ha dejado de amar. Siempre te ama y siempre te amará. No ama más a uno ni a otro, a todos los amas con el mismo amor eterno, con el mismo amor grande, poderoso, incondicional. No hay título que valga delante de Dios, pastor, profeta, evangelista. No hay títulos, todos somos los mismos delante de Dios y somos amados por Él. Y yo sé que muchas veces te han enseñado, y la iglesia enseña esto y lo enseña mal. Dice, es que no todos somos hijos de Dios, porque la palabra dice que solo los que aceptaron en su nombre. ¿Por qué lo enseña mal? Ya te voy a explicar. Porque ciertamente en la parte legal, él está hablando de una parte legal. Tú puedes ser el padre de una persona, pero si no lo presentas como tu hijo, él no figura como tu hijo. Legalmente, cuando se presente al trono de Dios, el enemigo va a tener algo legal. Es que él nunca lo presentaste porque él nunca creyó en ti, nunca te confesó. Pero hoy en día, aunque tú no lo hayas confesado, el amor de Dios es un amor de padre. Sea el que sea, lo ama como a su hijo. Para él tú eres su hijo. Te ama y te busca como tu hijo. Aunque muchos digan, no, es que tú no. Yo sí, porque todos somos hijos de Dios. Y muchas veces nosotros, como cristianos, de manera muy arrogante le decimos, no, no diga eso. Todos no somos hijos de Dios. Solo lo que hemos... Pero Dios nos ama a todos los que están allá afuera como sus hijos. Porque el amor de Dios es el amor del Padre. Solo lo que le falta es reconocerlo para hacer el trámite legal, por así decirlo. Pero si tú tienes un hijo y tal vez no te ha permitido reconocerlo, o un hombre que tenga un hijo y lo ame, y tengas un problema con su esposa y de repente su esposa no quiere dejar que lo presente como su hijo, pero lo ama, ¿acaso un papel va a evitar que ese hombre ame a su hijo como lo ama? ¿Cierto que no? Porque no se trata sino del amor que Dios siente por la humanidad. Porque escrito está que de tal manera amó Dios al mundo. Y no dice de tal manera amó Dios al cristiano, de tal manera amó Dios al que ya aceptó su nombre, de tal manera amó Dios al que se sabe la Biblia, de tal manera amó Dios al que le está sirviendo, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla del mundo habla de todos, y cuando se dice todos en la Biblia es todos. Todo el mundo amó Dios de tal manera que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice que no vino Jesús a condenar al mundo, sino a salvar. ¿Y por qué nosotros muchas veces condenamos a la gente? ¿Por qué nosotros muchas veces señalamos a la persona? ¿Por qué nosotros muchas veces por ir a una iglesia creemos que tenemos derecho de señalar, de juzgar y de condenar y de decir y de mandar a las personas al infierno? Cuando ni siquiera Jesús vino a condenar. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Juan, porque no vine yo a condenar al mundo, sino que el mundo por mí sea salvo. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a dejar, si es necesario, a todos los que ya tiene en un desierto, con tal de ir a buscar a aquel que aún no ha entrado en su rebaño, o aquel que un día estuvo y se salió. Y si nosotros analizamos un poquito la historia de Pedro, yo creo que tú analices un poquito y recuerdes la historia de Pedro. Y la historia de Pedro, no necesitamos ser evangélicos para sabernos la historia de Pedro. No necesitamos ser
doctos en la palabra para conocer quién era Pedro y todo lo que Pedro hizo como apóstol de los 12 del Señor, que un día dijo al Señor: yo soy capaz de morir por ti, que un día sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados con tal de que el Señor no se lo llevaran. Era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que sea por Cristo. Pero cuando Cristo lo toman y se lo llevan y está allí siendo juzgado y se presentan los soldados delante de él, ahí ya no era tan Pedro como él, sino que tuvo miedo y le dijeron: tú andabas con él. Y le dijo: no, yo no andaba con ese señor. Sí, yo lo vi, él andaba con Jesús. Yo ni siquiera conozco a ese hombre, ni lo conozco, ni sé quién es. Y la tercera vez: yo te vi, tú andabas con los discípulos. Que no, yo no conozco quién es ese señor. Después que digo: yo soy capaz de ir a la cruz por ti, yo soy capaz de hacer lo que sea. ¿Dónde estaba ese ímpetu? ¿Dónde estaba esa valentía para decir: sí, yo estoy con él y estoy dispuesto a morir por él? No. Uno de los que caminó con el Señor le dijo: no, yo no conozco a ese hombre, yo ni siquiera sé quién es ese hombre, no conozco quién es Pedro. Y ¿sabes lo más tremendo? Que después de eso que hizo Pedro, dice la palabra de Dios que se fue a llorar amargamente, y luego Pedro volvió a hacer lo que era antes. Recuerden que el Señor, cuando consiguió a Pedro, lo consiguió siendo un pescador, pescaba peces. Y él le dije: ahora, Pedro, ya tú no serás pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Y él, dejando las redes, dice la palabra, dejando las redes, fue y lo siguió. Ese dejando las redes quiere decir que Pedro dejó su antigua vida, dejó lo que hacía, dejó las redes, dejó de ser un pescador y solamente se dedicó única y exclusivamente a seguir al Maestro y a predicar la palabra de Dios con Jesús. Y Jesús lo que quería era que cuando él se fuera, él quedara predicando junto con los apóstoles, siguiendo ese ministerio. Pero Pedro, después de negarlo 3 veces, volvió a ser un pescador de hombres. ¿Qué digo? Un pescador de peces. Volvió a pescar. Y no solamente que volvió a pescar, sino que siendo el líder de sus discípulos, también le dijo a sus discípulos: vamos y volvamos a pescar, que es lo que sabemos hacer. 3 años caminando con el Señor, escuchando lo que el Señor les hablaba, viendo maravillas, viendo milagros, ahí cara a cara. Y solo bastó con que se llevaran al Señor para decirle a sus apóstoles, a sus amigos y sus compañeros: vamos, volvamos a hacer lo que ya sabemos hacer, pescar peces. Ahí lo dice Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban todos juntos. Simón Pedro lo nombran primero porque era como el líder de los discípulos cuando Cristo se fue. Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. No le dijo: voy a predicar lo que Jesús dijo, voy a hacer lo que no dijo. Voy a pescar. Voy a volver a mi antigua vida. En pocas palabras, voy a salirme de este redil, de este rebaño. Pero es que el Señor dejó para que tú fueras el pastor. Ahora no, yo me voy a hacer lo que yo sé hacer: pescar. Lo más cómodo, lo más fácil, volver a lo que hacía antes. Ante la chiquita, ante la dificultad, ante la adversidad, volver a ser el mismo de antes. Es lo más fácil. Y los discípulos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Los discípulos: vamos también. ¿Qué podemos hacer? Volvamos, sigamos siendo los mismos. Aquí no ha pasado nada. 3 años del Señor, del Maestro, caminando con nosotros, y volvemos a pescar, volvemos a hacer lo mismo. No pasó nada. Entonces fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Vamos, hagamos lo que sabemos hacer, pescar. Pero ni eso lo hicieron bien. No pescaron ni un solo pez. Aunque querían ser el mismo, ya no podían ser el mismo. Cuando yo comencé mi caminar con Cristo, entusiasmado, enamorado de Dios en mi vida,
a la hora de la dificultad, de un golpe duro en mi vida, decidí soltar todo y quise ser el mismo, quise volver a mi antigua vida, pero lo que antes hacía bien, ya no me sabía bien, porque ya no era el mismo. Aunque yo creía que era el mismo, ya Cristo me había cambiado. Yo quería hacer lo mismo, quería ser el mismo de antes, quería comerme el mundo como antes, pero ya no lo hacía igual, porque no era el mismo. Dios me hizo otra persona, Dios me hizo una nueva criatura, y muchas veces uno mismo ni cuenta se da y piensa que puede volver y ser el mismo. Pero cuando vas, te das cuenta que hay un vacío que nadie nunca había llenado y que ahora Cristo había llenado. Y aunque él era un experto pescador de peces, y sus discípulos también, sus amigos, cuando fueron, no pescaban nada, porque ya Dios los había escogido para otra cosa. Y por más que nosotros queramos volver a ser el mismo de antes, ya Dios nos escogió para otra cosa y nos dijo: tú eres lo que yo digo que eres, y no lo que tú digas, ni lo que el mundo diga que tú eres, sino lo que Dios dice. Eso es lo que somos. Y muchas veces Dios tal vez dice: es que yo no he escuchado la voz de Dios diciéndome lo que yo soy para Él. Pero muchas veces Dios usa a nuestra madre, a nuestro padre, para que nos diga cada día lo que Dios dice que nosotros somos. Y muchas veces nosotros nos hacemos de los oídos sordos, de la vista gorda. Pero nuestros padres, nuestras madres, esas personas que Dios ha puesto ahí para orar, para interceder todos los días, cada mañana, dice lo que nosotros somos para Dios. Escúchenla. Y usted que tiene hijos, y uno que tenemos hijos, declarar lo que Dios dice que son nuestros hijos, escogidos, elegidos por Dios. Y entonces Pedro estaba allí tratando de hacer lo que él ya sabía hacer, pero no le salía bien. No pescaba nada, no pescaba ni un solo pez. Cuando ya iba amaneciendo, dice la palabra en el verso 4, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Imagínense, ni reconocían al maestro. Llegó Jesús y ellos no sabían que era Jesús. Por eso es que muchas veces hay tantas malinterpretaciones de la Biblia, donde ven a los apóstoles de Dios como algo súper espiritual, súper sobrenatural, y en muchas religiones los ponen como santos, san este, san aquellos. Eran hombres y mujeres igual que tú, igual que yo, con errores. No conocían a su maestro, el que caminó con ellos, el que dormía con ellos, porque el maestro de ellos en ese tiempo no era que iban todos los días de 7 a 12 a una escuelita y Jesús le daba una clase. No, ellos caminaban, dormían, iban, bebían, comían. Eso era un discipulado en esos tiempos. Escoger a un maestro en los tiempos de Jesús era tú dejar tu casa y decir: yo voy a seguir a mi maestro. Y vivías con él 3 años caminando, viviendo, sabiendo cómo caminaba, y no reconocían a su maestro. Los discípulos eran hombres como tú y como yo, con errores. Lo único súper especial que tenían ellos y que tuvieron ellos es el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo que tú y yo podemos tener hoy en día, el Espíritu Santo de Dios. Ellos no fueron santos y perfectos, sino que ellos estuvieron con el santo y perfecto. Y hoy en día tú y yo podemos estar con el santo y el perfecto también. Y si hoy en día ellos tienen entrada al reino de los cielos, no es porque fueron perfectos y santos, sino porque creyeron en el Hijo de Dios, que les da vida eterna. Y la única oportunidad que nosotros hoy tenemos de entrar al cielo es que Cristo nos regaló esa oportunidad por medio de su sacrificio en la cruz. Porque yo no predico la palabra, ni el pastor predica la palabra, ni ningún predicador predica la palabra para cada día ganar más favor con Dios o para asegurarse un puesto en el cielo. No, nadie tiene un puesto asegurado en el cielo. Eso no importa cuántas veces tú prediques delante de Dios. No hay ni nada que valga que tú le digas: Señor, pero es que yo prediqué tu palabra tantas veces, no falté un domingo a la iglesia. No, dice, no, pues el cielo no se gana por nada. El cielo se gana solamente por creer que Cristo murió por ti. Cuando estés allá al frente de Dios y te pregunte: ¿tú tienes entrada al reino de los cielos? Y tú le digas que sí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste tú? Tú le tienes que decir: Señor, yo no hice nada, pero tu Hijo Jesús murió por mí, pagó el precio de mi pecado, y aunque yo soy un pecador, la sangre de tu Hijo me limpia. Y el Señor te dice: pase al reino de los cielos, entre al gozo de su Señor, porque entendió el Evangelio. El Evangelio no se trata de perfección, sino de reconocer que lo necesitamos a Él. Por eso es que muchos se sorprenderán cuando vayan al cielo,
Muchos pastores cristianos se sorprenderán cuando entren al cielo religioso y vean a muchos pecadores en el cielo. Y vean a muchos que nunca pisaron una iglesia en el cielo. Se van a sorprender. Porque muchos, aunque nunca fueron a una iglesia, reconocieron que Cristo. Muchos que nunca entraron a una iglesia, reconocieron que eran pecadores. Muchos que nunca decidieron entrar y formar parte activa de una iglesia y predicar, reconocían en su corazón que eran un pecador y que necesitaban de Jesús. Y muchos que predican y se hacen llamar pastores, apóstoles, profetas, bueno, cantidad de títulos, creen que van a ir al cielo porque se lo ganaron. Y cuando llegan allí, no, papi, tú no te has ganado nada. Gracias por todo, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra. No es por merecimiento, es por gracia, es un regalo de Dios. Y dice la palabra que ellos no conocían al Maestro, eran imperfectos, eran hombres y mujeres, eran hombres comunes. Pedro, Juan, todos ellos, los que escribieron las cartas, Pablo, eran hombres comunes, con errores. El mismo Pablo dijo: lo que yo quisiera hacer no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Y no tenía miedo de decirlo y de dejarlo escrito ahí, de que la gente dijera: ay, este no es el apóstol. Sí, yo soy el apóstol, pero también soy un pecador igual que todos ustedes. Y dice la palabra que no reconocían a Jesús, pero cuando ya dice que se presentó en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús, y les dice: hijitos. Nos llaman hijitos. Y hoy el Señor nos llama hijitos, hijo, hija. Nunca has dejado de ser mi hijo. Nunca has dejado de ser mi hija. Aunque los mismos cristianos te digan: no todos los que no todos somos hijos de Dios. Te dice: hijito, nunca dejaré de amarte como mi hijo y como mi hija. Nunca. Muchas veces los mismos cristianos son los que nos alejan de Dios, pero Dios está gritando: hijitos, hijita, ven a mí, porque yo te amo como mi hijo, como mi hija. Y Él le dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron no, sin reconocer. Ellos no sabían que era Jesús, solo escucharon la voz que decía: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos: no tenemos nada, no hemos pescado nada, tenemos hambre. Echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Échenla. Imagínense, toda la noche sin pescar nada. Me imagino que habían intentado de todas las formas, de todas las maneras, en todos los puntos, aquí, allá, por acá, toda la noche sin pescar nada, y viene alguien y les dice: échenla a la derecha. Pero ellos le echaron, dice la palabra, que ellos echaron la red. Le dijo: échenla a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, mira que aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, es Él. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Cuando dice se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, quiere decir que estaba prácticamente desnudo. Se había quedado prácticamente solamente en calzón, en calzoncillo. Se había quitado la ropa y se echó al mar. Pero ¿por qué dice que se había quitado la ropa? Porque esto nos habla de que en ese momento Pedro se había despojado de todo lo que Dios le había dado en un momento. Él había soltado todo, pero cuando escuchó que era Jesús y él se colocó la ropa para salir corriendo, él intentó volver a ser quien era para que Jesús no lo viera de esa manera. Es como que usted usted está en la iglesia, usted sirve a Dios y en un momento deja de servir a Dios y cambia su forma de ser, cambia su forma de vestir, y un día lo vuelven y lo invitan a la iglesia, y usted cree que solamente por cambiarse los zapatos, por cambiarse los tenis, por cambiarse la camisa, por dejar de ponerse unos jeans rotos y ponerse unos pantalones más serios, ya por eso ya cambió. Ya por eso soy cristiano. Y lamentablemente muchas veces el ser cristiano en muchas partes es la vestimenta. Ya me he visto así, ya soy cristiano. Ya hablo así, ya soy cristiano. Ya digo gloria a Dios cada 3 palabras, ya soy cristiano.
Y no se trata de lo de adentro, se trata de lo afuera. Y dice la palabra que cuando le dijeron a Pedro que era el Señor, él se puso la ropa y se echó al mar, salió corriendo, dijo: este es el Señor. Salió corriendo a donde estaba él. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando su red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos, tan cerca de tierra. Y cuando descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traigan los peces que acaban de pescar. Esto es importantísimo. Cuando ellos descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Cuando ellos van a Jesucristo, sabiendo el error que ellos habían cometido, de olvidarse del maestro, de volver a su antigua vida, de no reconocer al maestro a pesar de que estaba ahí. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, lo primero que vieron, en pocas palabras, fue la mesa puesta y preparada, un desayuno listo para sus hijos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo vivía con mis padres, no importaba lo malo que yo hiciera. Yo sabía que me iban a dar mi pela, pero siempre en la mesa había comida. Siempre. No importaba cuán molesto estuviera mi padre o mi madre conmigo o lo que me hiciera, pero a la hora de comer, ahí estaba la comida. Siempre. Porque Dios, más que ser Dios, es Padre. El trabajo más en serio que Dios se toma ni siquiera es el de ser Dios, sino es el de ser Padre. Y la comida en la mesa nunca va a faltar. Nunca. Y aunque lo primero que debería hacer Jesús es reprender a esos sinvergüenza por después de 3 años seguir a Jesús y haber olvidado del Señor, lo primero que les prepara es una comida y un desayuno. Y lo primero que les dice Jesús es: vengan y coman. Y el Señor en esta mañana nos dice: vengan y coman. Cuando nos prostramos delante de Dios y le decimos: Señor, perdón, hice esto, hice lo otro, no me merezco nada tuyo, el Señor nos levanta y nos dice: venga, coma. Cuando Elías lo que quería era quitarse la vida, el profeta de Dios, el ungido de Dios, y lo único que quería era suicidarse. Sí, Señor, lea las palabras para que vea que el profeta más ungido de Dios, que hacía descender fuego del cielo, dijo que se quería quitar la vida. El Señor lo que hizo fue levantarlo y le dijo: coma, que todavía te queda mucho camino. Coma, te traje comida. Ahí coma, ¿no? ¿Qué hizo? Venga, que lo voy a castigar. No, coma, que el largo camino te resta. Y le dijo: venga y coma. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Nadie quería preguntarle nada al Señor. Estaban avergonzados, estaban apenados, tenían vergüenza, porque sabían que le habían fallado a Dios, sabían que le habían fallado a Jesús, y aún así Jesús los recibe con comida, y aún así Jesús los llama hijitos, y aún Jesús le da de comer. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si tú amas a Dios, si tú dices amar a Dios, lo más hermoso que puedes hacer es apacentar a sus ovejas, es ir por las ovejas, es dejar esas 99 que están allí y buscar al que está perdido. Por eso yo digo que esta palabra, este lugar, cuando Dios me da la oportunidad de hablar, la palabra debe ir dirigida a esas ovejas que están perdidas, a esas ovejas que están fuera.
porque es lo más importante. Apacentar las ovejas del Señor, prepararles un camino de regreso, decirle, Señor, como aquella historia que me imagino que muchos de ustedes la han escuchado porque es muy repetitiva, pero cada vez que la escucho me toca el corazón, de aquel hombre que a su hija le dijo, su hija le falló, se fue de su casa, estuvo mucho tiempo fuera de casa, pero ella quería, anhelaba volver a casa de su padre, y le dice al padre: papá, yo voy a pasar en el tren por frente de la casa. Si tú me perdonas, tira un pañuelo blanco en el árbol del frente. Si veo el pañuelo largo, quiere decir que me has perdonado. El pañuelo blanco. Con un pañuelo blanco es suficiente. Yo sabré que me has perdonado y volveré. Si no hay nada, seguiré porque no me has perdonado. Y la hija iba esperando ver ese pañuelo blanco, pero miraba y no veía el pañuelo blanco. Pero tan pronto el tren siguió de largo y miró, no había un pañuelo largo, había sábanas blancas colgadas en el árbol por todas partes. La casa estaba completamente adornada de sábanas blancas. El papá quería desesperadamente que la hija volviera a casa. Y hoy el Señor te dijo, el Señor quiere desesperadamente que vengas a sus brazos, que vuelvas a su casa. El Señor te llama, el Señor tiene la casa preparada para ti. Porque no hay nada más que llene el corazón de Dios que recibir a los hijos perdidos. Y por eso el Señor nos dice, ¿acaso un pastor no deja las 99 que se había perdido en el desierto? Nos toca aguantar desierto y dejar que el Señor vaya por aquellas que aún están perdidas, por aquellas que aún no están. Y yo no había sentido tanto el amor de Dios en mi vida que cuando me aparté. Cuando yo reconocí a Dios, sentí su amor y comencé a servirle con todo. Pero yo todavía no sabía el alcance del amor de Dios hasta que un día decidí dejarlo todo, y un día decidí irme de la iglesia y vivir la vida que yo vivía antes y volver a hacer las cosas mal. Y pensaba, yo no soy nadie, no merezco más nadie. Y cuando alguien me invitaba a las cosas de Dios, yo no puedo ir a las cosas de Dios, porque yo un día le serví y dejé todo botado, dejé todo tirado. Pero en ese tiempo es cuando más yo sentí el amor de Dios. Porque cada vez que salía, Dios me decía que me amaba. Cada vez que caminaba, Dios me decía que me amaba. Cada vez que intentaba pescar peces y no pescaba nada, el Señor me decía que me amaba y me llamaba que volviera. Y yo decía, pero es que yo no soy digno de ti, Señor. Nunca fuiste digno de mí, me dijo. Nunca serás digno de mí. Yo te hice digno. Yo te hago digno con mi sangre, porque mi Hijo murió por ti en la cruz del Calvario. Ninguno tenemos dignidad de entrar al reino de los cielos. Solamente Cristo, por medio de su sangre, nos regala ese precioso regalo de gracia que es la salvación eterna. Y en esta mañana quiero que le podamos dar gracias al Señor. Quiero que nos podamos poner un momento en nuestros pies y darle gracias a Dios por este hermoso mensaje que Él nos habla hoy a nuestro corazón. Un hermoso mensaje que toca nuestro corazón y que tal vez Dios está hablando para que también vayamos y le hablemos a esa persona. Y Dios nos dice, vaya y dígale lo que hoy le dije. Porque el Señor nos está llamando y nos dice, hijitos, hijitos. Y en esta mañana te damos gracias, papá. Gracias. Y yo, cuando oro a Dios, cuando oro al Padre, la palabra que más me encanta decirle es papá, papá. Porque Él es mi papá. Él es mi papito. Gracias por tu misericordia. Gracias por este hermoso mensaje, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que tú no dejas de buscar al perdido y nunca dejarás de buscarlo hasta el final. Gracias porque nos hemos dado cuenta que a pesar que te fallamos, a pesar que hemos sido esquivos a tu voz, a pesar que nos has buscado por todas partes, Señor, que nos has mandado personas a predicarnos y nosotros te hemos ignorado, nunca has dejado de buscarnos y nunca has dejado de amarnos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, yo te pido que en esta mañana, Padre, en nuestras mentes y en nuestro corazón nunca quepa la duda del amor que tú tienes por nosotros, de que tu amor no cambia jamás. Desde que nos formaste en el vientre de nuestra madre,
Desde que formaste cada parte de nuestro cuerpo nos amaste, nos escogiste, nos elegiste, nos llamaste y nunca vas a dejarnos de amar. No importa lo que podamos hacer, tu amor se mantiene allí, incondicional. Si nos acercamos a ti y aceptamos tu llamado, tu amor puede transformar nuestras vidas para también transformar a otros a través de ellas. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos, enséñanos a ir por esas ovejas perdidas, Señor, y a hablarles de tu inmenso amor que nunca acaba y que nunca termina. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy pongo la vida de mis hermanos, de mis hermanas que están en este lugar, de sus familias, de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres, de todo aquel que forma parte de su familia, de aquel que está perdido. Pongo la vida de cada uno de ellos y declaro que tu Espíritu Santo hoy los sella, Señor, con un sello, con tinta indeleble que no se puede borrar, Señor, y que tu Espíritu Santo los guía a todo lugar que donde vaya y ellos comprenden la verdad del Evangelio, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero por un hombre que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que ese hombre es Dios y se llama Jesucristo, hoy tenemos esperanza de vida eterna. No por perfección, no por religión, no por tradición, sino por amor, por gracia, por un regalo inmerecido de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió perfecto en la tierra y se entregó por nuestros pecados y pagó el precio que nosotros deberíamos pagar. Y hoy nosotros tenemos entrada al reino de los cielos si ponemos nuestra confianza en Él, si reconocemos que tenemos errores y reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo que murió en la cruz por nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios.